su teléfono, póngale volumen o apáguelo para que podamos prestar atención a la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y así pues disponga su corazón, porque Dios nos va a enseñar de su palabra y nos va a hablar en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 27. Libro de Efesios, hemos estado predicando mucho acerca del libro de Efesios, amén. Y Dios quiere seguir hablándonos a través de este libro, amén. 27, y cuando usted lo encuentre me da un fuerte amén. Gloria a Jesús. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Leemos la palabra honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu, y dice así: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Ahí yo le invito a inclinar su rostro, levante sus manos y vamos a orar pidiéndole dirección a Dios para que Dios sea hablándonos en esta tarde. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza una vez más, Dios mío, en este día, por habernos, Dios mío, permitido estar aquí, Señor amado, y porque tú, Dios todopoderoso, Padre, has permitido este tiempo para que nosotros podamos escuchar la poderosa palabra que tú tienes para nosotros. Oh Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, yo la pongo delante de ti para que tú seas hablando, Señor poderoso Padre, para que tú seas, Dios mío, Señor, dirigiendo esta palabra, para que en cada vida, Señor amado, caiga, Dios mío, Señor, como en buena tierra, Padre, y allí pueda producir frutos, Dios mío, Señor, cual al 30, cual al 70, cual al 100 por uno, Padre. Que esta palabra, Dios mío, Señor, sirva para el crecimiento y de la edificación del cuerpo de Cristo, Dios mío, Señor, para que cada día seamos una iglesia, Dios mío, Señor, más hermosa, dedicada a ti, Dios mío, Señor, para que cada día seamos una iglesia, Dios mío, Señor, con más conocimiento de la verdad, Dios mío, Señor, porque la verdad nos hace libres, Dios mío, Señor amado. Pon la verdad sobre nuestras vidas y edifica a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor amado. Que seas tú hablando, Señor, y dándonos la inteligencia, la comprensión, la retención, Dios mío, Padre amado. Y así, Dios mío, también te ruego, Padre, que apartes toda oposición en este lugar que pueda haber en la mente o en los corazones, Dios mío, Padre, para que podamos recibir lo que viene de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hoy vamos a prestar atención a lo que nos dice la palabra aquí en el libro de Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Hoy vamos a ver y a profundizar acerca de lo que representa dar lugar al diablo, sobre las acechanzas del enemigo. Pero antes de empezar esta enseñanza, quiero explicarles algo. Mira, hermanos, ciertamente el enemigo siempre está tratando de acechar nuestras vidas para hacernos tropezar, para hacernos caer, para que no estemos en la rectitud de Dios. Pero también es cierto que hay muchos cristianos que le echan la culpa al diablo de todas las cosas que le suceden.
Y esto, amado hermano, es un medio en que el hombre tiene para sacarse la responsabilidad de cómo tiene que vivir delante de Dios. Porque, amado hermano, ciertamente el enemigo va a intentar ponerte el pie para que tropieces y para que caigas. Pero hay veces que el pie se lo pone uno mismo. Cuando desobedece la palabra del Señor. La palabra enseña que hay consecuencias en la desobediencia. Y hay veces que lo que vivimos no es tanto culpa del diablo, sino es culpa nuestra. Porque nosotros tenemos el deber de aprender y conocer la palabra del Señor. Dios nos dio un manual de vida, una forma de encaminarnos. Y usted, amado hermano, tiene aquí la fórmula secreta para poder avanzar en la mano del Señor. Pero si nosotros muchas veces tropezamos, es porque no practicamos la palabra que aprendemos. Usted no tiene excusa, porque aunque el enemigo se le ponga por delante, usted tiene que conocer la palabra del Señor. Porque la palabra dice, amado hermano, que el sabio ve el mal. ¿Cómo el sabio ve el mal? Pues, amado hermano, siendo sabio, conociendo la palabra, conociendo de Dios, siendo temeroso al Señor. El sabio ve el mal, lo identifica antes que se le ponga por delante y se aparta. ¿Sí escuchó? Entonces esto es un punto. Un punto, porque a veces una persona se golpea con algo, le echa la culpa al diablo. Un día se levantó medio enfermo, le echa la culpa al diablo. Un día, amado hermano, hubo algo que le sucedió y le echó la culpa al diablo. Y el diablo está ahí, amado hermano, ahí bien adentro, escondidito, ahí llorando, porque todos le echamos la culpa a él. Y ciertamente no podemos menospreciar que el enemigo trata de acabar con nosotros, pero que asimismo los que a veces, el enemigo que sobre todo tenemos en muchas ocasiones somos nosotros mismos. Es nuestra carne que se ve seducida para pecar. Amén. Ahora, cuando la palabra nos muestra acerca que nosotros no podemos cederle espacio ni lugar al diablo, tenemos que entender algo que muchos ignoran: que existe un mundo espiritual que de hecho es tan real como el mundo físico, y que este mundo espiritual es aún más antiguo que el mundo físico y que el mundo terrenal. Muchos ignoran esto. Pero entre este mundo espiritual existen un conjunto de seres que son enemigos de nuestras almas. Y todos están liderados por el diablo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hay que entender que existe este mundo espiritual y que el principal enemigo de nuestras almas es el diablo. Muchas veces el hombre le otorga un poder a Satanás, pero realmente él no tiene poder. Pero esto es entre comillas. Ahora yo le voy a explicar. Hay veces que el hombre le otorga un poder a Satanás que no tiene. En este mundo espiritual, que el enemigo principal de nuestras almas es Satanás, y que tiene un montón de secuaces para tratar de acabar con nosotros, los hijos de Dios, y para acabar con el mundo, amado hermano. Está este enemigo que muchas veces el mismo cristiano le otorga el poder de la omnipresencia. Hay veces que yo veo testimonios de hermanos cristianos donde le dice: mira, a mí el diablo se me levanta a las 3 de la mañana
Y uno se pone a concretar y ve que por allá y por acá y por más allá, a todos el diablo se le levanta a una hora específica. Y amado hermano, el Satanás se levanta allí, se levanta allá, se levanta acá. Y parece que el diablo está tan ocupado yendo a todos los lugares al mismo tiempo. Pero esto es extraño, ya que el enemigo Satanás no es omnipresente. Porque él no es Dios. Dios es omnipresente. Y este es un atributo que Dios no comparte con ningún ser de la creación, con nada sobre la faz de la tierra o fuera de ella. Satanás no es omnipresente. Muchos mencionan que el diablo se les presenta una y otra vez en el mundo a varias personas al mismo tiempo, pero la capacidad de ser omnipresente, que significa poder estar en todo lugar al mismo tiempo, es algo que no pertenece a Satanás. No le pertenece. Él envía a sus secuaces precisamente porque él no puede ir a todo lugar. Él necesita de la ayuda de, amado hermano, huestes de maldad, potestad de las tinieblas, porque él no puede ir a todo lugar, porque él está limitado, no es omnipresente. Hay muchos que dicen de que Satanás conoce tus pensamientos, pero eso no es así. Es una mentira. Hay a veces predicadores o hermanos que creen y consideran que Satanás puede leer tu mente. Pero esto, le vuelvo y le repito, no es así, porque Satanás no es omnisciente. Ser omnisciente significa que lo sabe todo, y esto es algo que solo le pertenece a Dios. Solo Dios es omnisciente. Y esto lo podemos entender cuando la palabra dice en Primera de Reyes 8:39 que, amado hermano, solamente Dios puede conocer el corazón del hombre. Solo Dios puede conocer el corazón del hombre. Muchas veces la palabra corazón hace referencia a lo que es el pensamiento y a lo que es la mente. Es decir, solo Dios puede conocer tus pensamientos. Satanás no puede, porque él no es omnisciente. Como Dios sí lo es, él puede conocer lo que hay en tu corazón. Muchas veces se enseña que Satanás tiene el poder para dominar el alma del creyente. Porque si tú eres un hombre nacido de Dios, si tú eres un hombre nacido de Dios, en Dios, la realidad es que el enemigo no puede hacerte nada, porque el enemigo no puede tomar lo que no es suyo. Y si nos toca porque el mismo Dios de los cielos lo permite, como es el caso de Job. Que Dios permitió a Satanás tocar el cuerpo de este hombre. Pero Dios, amado hermano, es el poseedor de la vida de los creyentes. Por lo tanto, Satanás no tiene poder sobre la vida del cristiano, porque vuelvo y repito, él no puede tocar lo que no es suyo. Porque si él pudiera hacer tal cosa, él sería un ser omnipotente. Pero omnipotente, que significa que todo lo puede, no es algo que le pertenezca a Satanás, sino que es algo que solo le pertenece a Dios. Solo Dios es omnipresente, solo Dios es omnisciente y solo Dios es omnipotente. Ahora, en este sentido, Satanás no tiene poder. Pero contrario a lo que le estoy enseñando, Satanás sí tiene un poder y una influencia sobre este mundo. Sí tiene un poder, aunque a veces se diga, no, es que él no tiene poder. Bueno, él no tiene poder para con su pueblo, para con el pueblo de Dios, para con la iglesia de Jesucristo. Pero él sí tiene un poder y tiene una influencia sobre este mundo, como lo dice la palabra en Primera de Juan 5:19. Ahí usted hoy tenga su Biblia en mano, hermano, porque hoy vamos a estar viendo mucho diferentes pasajes de la Biblia. Para que no diga el pastor se lo inventó esta tarde.
sino para que usted pueda tomar estas cosas según la palabra. Primera de Juan 5:19, perdón. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Es decir, que el maligno está por encima. Esto nos está tratando de mostrar que Satanás tiene un poder y una influencia sobre todo el mundo, un gobierno sobre el mundo, porque Satanás está encima y el mundo está por debajo. Satanás tiene un dominio concedido por Dios, porque si Dios quiere, se lo quita. Satanás tiene un dominio, pero este dominio es concedido por Dios. ¿Para qué? Para gobernar el mundo y aún los hombres, para que vivan esclavos del pecado. Esta es la influencia de Satanás en el mundo. Satanás tiene poder e influencia en este mundo y en gran parte para que el hombre viva sujeto a esclavitud, esclavo al pecado. Como dice Juan 14:30. No primera de Juan, Juan 14:30. Dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cómo lo describe Jesús a Satanás? Como el príncipe de este mundo, no rey, príncipe, pero tiene un poder, tiene una autoridad delegada por el Rey de Gloria. Dios sabe cuál es el propósito y cuál es el fin de Satanás, porque aún Satanás es un sirviente de Dios, aunque él no le guste reconocerlo. Pero aquí por boca del Señor Jesús vemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene una influencia y tiene un control sobre este mundo, para que el mundo vaya hacia la ruina, para que el mundo esté adicto al pecado, para que el mundo esté, amado hermano, confundido, cegado y su vida esté condenada a la muerte. Esa es la influencia y el gobierno de Satanás. Hay muchos cristianos que ignoran esto. Hay muchos hombres que ignoran esto. No creen que exista un mundo espiritual. Amado hermano, muchos han venido a menospreciar a Satanás, pero Satanás tiene un poder y tiene una influencia en este mundo. Por eso muchas veces cuando me viene la juventud o alguna persona a querer decirme: es que pastor, en esta iglesia somos un poquito legalistas, porque siempre se habla del pecado y se habla de lo malo que es el mundo. Pero yo creo, pastor, que no pasa nada, que son exageraciones. Mire, hermano, yo le digo: tenga cuidado de este mundo, no ame este mundo, porque este mundo está influenciado no por Dios, sino por Satanás. Esto es así porque Dios lo permite. Este mundo está influenciado por el enemigo y tenga cuidado, porque en este mundo son muchos los que se pierden. ¿Amén o no amén? Es así. Como el mundo está gobernado, cegado, esclavizado, pero ellos creen que tienen libertad, creen que son felices, pero eso no es así. Es un engaño. Es un engaño, porque veremos más adelante que Satanás es padre de la mentira. Y él sabe mentir mejor que nadie, hermano. Puede convencer a cualquiera, menos al Señor Jesús. Pero él puede convencer porque él es padre de mentira. Y puede hacer creer que este mundo es, amado hermano, felicidad, es alegría, es gozo, es alcanzar tus sueños. Y la gente, amado hermano, está presta para hacer aquello. Pero luego no se da cuenta cuáles son los frutos de vivir en ese mundo de esclavitud. Qué ansiedad, qué depresión, qué tristeza, qué dolor, qué ganas de suicidarse, amado hermano. Todas esas cosas vienen
de los resultados de estar en este mundo. ¿Está escuchando? Ahora, este poder que Satanás tiene, nuevamente le repito, es limitado. Es limitado, muy limitado. Es muy limitado. Porque él tiene que sujetarse a Dios. Y él no puede hacer como él quiere. Satanás sí tuvo un poder incluso para influenciar a una parte del cielo de los ángeles, para llevarlos, amado hermano, a su lado en ese intento de ocupar el trono de Dios. Ya en el cielo, Satanás, cuando era un ángel, cuando era un querubín, ya tenía una influencia entre los mismos ángeles de Dios. Y ahora su influencia está en este mundo. Pero este poder que él tiene no puede afectar a los que estamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. No nos puede afectar cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Este poder que influye al mundo no nos influye cuando estamos nosotros metidos en la mismísima presencia de Dios. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ahí incluye a Satanás. Dice la palabra que nosotros hemos vencido. No por nuestras fuerzas, claro está. Usted no ha vencido por su fuerza, ni por su pensamiento, ni por su astucia, ni por su sabiduría. No. Usted ha vencido porque mayor es el que está en usted. Mayor es el que está en nosotros, los hijos de Dios. Por eso comienza diciendo hijitos. No le está hablando al hombre que no tiene a Cristo. No le está hablando al hombre que no tiene a Dios en su corazón. Le está hablando a los hijos. ¿Usted es hijo? Los hijos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en tu corazón. Y esto te da la capacidad de vencer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso le digo, este poder es limitado. Mientras usted está en la cobertura del Señor, el enemigo no lo puede tocar. El enemigo no lo puede dañar. Porque si usted tiene el Espíritu Santo y vive en el Espíritu Santo y vive en la presencia del Señor y camina en la voluntad del Señor, el enemigo, ¿cómo va a poder tocarlo? ¿Cómo va a poder dañarlo? ¿Cómo va a poder arrastrar su vida? La protección de Dios no es una cobertura imperfecta. La cobertura de Dios no tiene punto débil. No tiene forma de ser traspasada. Ahora, ¿cuándo llega el peligro para nosotros los creyentes? El peligro llega cuando tú te descuidas y te sales de la cobertura de Dios. Por eso ahí mismo la palabra leíamos en un principio: no deis lugar al diablo. El peligro que afecta al creyente por manos del mismísimo Satanás es cuando el hombre le otorga, amado hermano, espacio al enemigo para que el enemigo venga a tratar de dañarte. El peligro es cuando tú te descuidas y cuando le das lugar y cabida al enemigo. Entonces esto me da a entender algo. El único poder que Satanás tiene es para aquellos que al no estar en Dios le otorgan poder y autoridad al enemigo para hacerles mal. Quien no está en Dios, quien no camina en Dios, quien no vive en Dios y le da lugar al diablo, él mismo le está dando autoridad y poder a Satanás para que dañe su vida. Él mismo le otorga este poder. Mire lo que dice Efesios 2:2. Dice así, Efesios 2:2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme que al príncipe de la potestad del aire. Este es uno de los nombres de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿En quién obra este espíritu? En los hijos de desobediencia. No, pero yo soy de Cristo. Pero si tú vives en desobediencia, tú no estás practicando lo que es de Dios. Porque quien es de Dios guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no le son gravosos. Entonces, cuando uno se vuelve un hijo de desobediencia, el enemigo toma oportunidad de ti. Y el espíritu que anteriormente, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nos impulsaba para hacer lo malo, y volviendo a hacer lo malo, el enemigo toma ventaja y oportunidad, y ahí trata de acabar con tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión de Satanás? ¿Por qué esta intención de acabar contra nosotros? Bueno, hay muchos textos que nos dan a entender esta intención de Satanás de ir contra nosotros. El primero que vamos a leer es en Juan 10:10. Juan 10:10. Y vamos a atribuir lo que dice en Juan 10:10 a lo que estamos hablando con respecto a Satanás. Juan 10:10. ¿Está, iglesia? Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás. Y Satanás tiene propósito de hurtar, matar y destruir. Él, en su intento de rebeldía contra Dios, está haciendo pataletas y está tratando de llevarse con él a todo quien pueda, porque él conoce su lugar, él conoce su destino, él conoce que será juzgado y echado al lago de fuego eterno. Por eso el enemigo tiene esta intención tan atroz de robarte, matarte y aún destruirte. Justamente el propósito contrario que tiene Cristo para con nosotros. Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Satanás no busca ese propósito. El propósito de Satanás es contrario a este. Y la palabra también nos dice acerca de Satanás que es un homicida y es un mentiroso nato. Juan 8:44, un poco más atrás. Dice 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús hablándole a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra dice aquí claramente que Satanás es un homicida. Por eso que unimos esto a lo que leemos en Juan 10:10. Satanás es un homicida. Él quiere acabar con todo. Él quiere destruir a todo lo que esté por delante. Por eso aún en su insensatez trató de acabar con Jesucristo. Él es un homicida y él es padre de mentira. Él es un mentiroso, amado hermano, sin escrúpulos.
Él va a tratar de endulzarte con las mejores palabras. Te va a tratar de convencer como ninguno te ha logrado convencer. Va a tratar de seducirte la mente y engañar tu corazón como nadie puede hacerlo. Porque Él es mentira. Porque de sí mismo está hablando cuando mentira habla. Así como conocemos que Dios es amor, porque la esencia de Dios es amor entre muchas otras cosas. La esencia de Satanás es ser un mentiroso. Es su esencia. Y podemos ver entonces que Satanás planea acabar contigo, no especialmente de forma física, sino que el enemigo quiere acabar contigo desde un punto de vista a la eternidad, arrastrándote con él al infierno. ¿Por qué decimos a la eternidad? Bueno, hermano, el alma creada por Dios es eterna. Es eterna. Lo que sucede es que es eterna para estar con Dios o para estar sin Dios. El cuerpo perecerá, el espíritu volverá a Dios. Y el enemigo no es que él busque acabar contigo físicamente en esta tierra. Ese no es su principal propósito. Eso lo puede hacer cualquier hombre. Él quiere acabar contigo por la eternidad. Y él no tiene descanso para llevar a cabo este propósito. Él no se da unas vacaciones para dejarte tranquilo. Él está buscando la oportunidad de que te salgas de la cobertura de Dios para poder acabar contigo. ¿Usted cree que Satanás descansa? ¿Usted cree que Satanás hace como el cristiano que de repente se quiere dar una semana de Dios, sin Dios? Que cuando se va de vacaciones a su país o a donde usted sea, hace como que no es cristiano y se toma unas vacaciones largas y se olvida de la obediencia, la santidad, se olvida de guardarse para Dios, el temor, la reverencia. ¿Usted cree que Satanás actúa así? No. Para Satanás no hay vacaciones. Satanás no tiene descanso. Satanás, amado hermano, no se cruza de brazos. Porque él tiene un propósito. Y él está obsesionado con ese propósito. Hay cristianos que solamente tienen ganas cuando están en la iglesia. Fuera de la iglesia se desconectan de Dios. Y ahí es donde el enemigo aprovecha. Porque como él no descansa. Y él no te va a decir, mira, ay sí, mira, estuviste haciendo esto malo, pero no te preocupes. En la siguiente te ataco, esta no. No. El enemigo no va a darte lugar ni darte espacio. Ah, no te equivocaste 2 veces, no te voy a dar una tercera, tú tranquilo. No. Y si no nos toca es por misericordia de Dios. Porque el enemigo está al acecho. Él no tiene descanso. Él no va a darte oportunidades. Él va a aprovechar su oportunidad. Si nosotros tuviéramos este deseo de aprovechar la oportunidad como el enemigo tiene para ir contra nosotros, pero para lo bueno, para buscar de Dios, hermano, estaríamos, mire, en otro nivel espiritual. No estaríamos con pesadez, ni oposición, ni desánimo. El enemigo no tiene descanso para alcanzar sus propósitos. Y eso que es un mal propósito. Si nosotros no tuviéramos descanso para aprovechar el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿dónde estaríamos? Ya el Señor nos estuviera predicando en las calles. Ya el Señor nos usaría como vasos e instrumentos en sus manos para hacer grandes cosas. Pero como muchas veces nosotros, amado hermano, tenemos un propósito vago, que lo descuidamos, que solamente en los días que nos apetece, que muchas veces es emocional. Es por eso que muchas veces no avanzamos
y estamos inconstantes y no nos diferenciamos mucho al pueblo de Israel que vagó durante 40 años en el desierto. Porque nosotros a veces no estamos centrados en el propósito. Lastimosamente el enemigo sí está centrado y es para acabar con usted y conmigo también. Amén. El enemigo va a ver el momento que estés indefenso, en que tu fe desmayó. Cuando tu fe desmaya, comienza a desmayar, él va a aprovechar su oportunidad. Cuando tal vez le diste cabida a los malos pensamientos, él va a aprovechar la oportunidad. Cuando hiciste algo que no estuvo bien, él va a aprovechar la oportunidad. O cuando simplemente descuidaste tu oración, él va a aprovechar su oportunidad. Él va a aprovechar la oportunidad como si no tuviera esperanza que va a tener otra. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me está escuchando? Él va a aprovechar. Tú dejas de orar y él va a aprovechar que no estás orando. Tú dejas de buscar de Dios y él va a ver que no está buscando del Señor. Dejas de profundizar y escudriñar la palabra, él se va a dar cuenta. Comienzas a darle cabida, comienzas a hacer cosas que sabes que no están bien. Él va a aprovechar su momento. Él no tiene descanso, iglesia. Muchas personas ignoran la influencia de Satanás y el propósito de Satanás, pero usted y yo no podemos, y por eso la Biblia nos advierte antes, con tiempo: no deis lugar al diablo. Mire, Dios me traía un texto, el Salmos 143, verso 3, verso 4. Dice, mire lo que dice el texto: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Muchos atribuyen que el enemigo que está hablando David no es Satanás, sino un enemigo físico. Pero ¿quién, hombre de carne y huesos, puede atacar tu alma? ¿Qué hombre de carne y huesos va a poder acabar con tu alma? Ninguno. Porque si yo estoy en el Señor, aunque venga alguien con un cuchillo por esa puerta y me la clave en el corazón, podrá tocar mi cuerpo, pero mi alma no. Por eso aquí este enemigo no puede ser un hombre. Tiene que ser Satanás, quien es el que trata de acabar con tu alma. Y dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Cuando yo meditaba en este salmo, yo me ponía a pensar, iglesia, cómo David tenía tantos enemigos, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. El rey David tuvo muchísimos enemigos. Ya no solamente estamos hablando de Saúl. David tuvo enemigos fuera de los territorios donde él gobernaba, dentro de los territorios donde él gobernaba. David tenía enemigos en su propia casa. David tenía enemigos en su propia familia, en sus propios hijos. Eran muchos los enemigos que tenía David. Muchos trataron de acabar con él. Sin embargo, hubo uno que dice aquí que lo persiguió. Hubo uno que lo persiguió de forma constante, al punto que logró doblegar la vida de David y hacerlo caminar en tinieblas. Fíjese que David dice que hubo una mortandad y una angustia en el mismo espíritu de David. Se sentía desolado, se sentía sin esperanza. ¿Quién puede hacer esto? El hombre no. Satanás. Que el Señor lo reprenda. El enemigo
que más causó problemas ante David no fue el hombre, no fue el hombre extranjero ni el hombre dentro de su nación, ni su familia, ni su casa, ni sus propios hijos. Fue Satanás. Nosotros sabemos, y hermano, que nuestras batallas no son con los hombres. David tenía enfrentamiento con los hombres, pero el enemigo no era el hombre. El enemigo no era algo de sangre y carne, sino algo más bien espiritual. Y usted y yo no tenemos enemigos terrenales. Nuestro enemigo principalmente se mueve en las tinieblas y con la ayuda de sus secuaces intenta acabar con nosotros y destruirnos. Y aquí es donde entendemos el pasaje que es tan famoso de Efesios 6, 12, 13. Búsquelo. Efesios 6, 12, 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí ve? Hay algunos que piensan que su enemigo principalmente es el hombre, que es el marido o que es la mujer, o que son la familia, o que son el del trabajo. No. Usted cristiano, usted hijo de Dios sabe esto. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque aún esos que nos intentan hacer daño están siendo impulsados por Satanás. Hay veces que la gente no puede perdonar a que le ofendió. Aprenda a perdonar. ¿Y sabe cómo uno aprende a perdonar? Entendiendo que la persona que le hizo daño fue impulsada por el mismo enemigo. Y ahí tú te das cuenta que no fue el hombre que te hizo daño, sino el enemigo que intentó acabar contigo, que intentó, amado hermano, llevarte a él. Pero el enemigo nuestro no es de carne y huesos. No es el hombre que te pueda robar o atentar. No es el hombre que, amado hermano, te levante falso testimonio. No es el hombre, amado hermano, que a lo mejor venga a jugarte una mala pasada. No. La palabra dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de este mundo espiritual, y nuestro principal enemigo se encuentra en este mundo espiritual. Los demás enemigos no son nada. El hombre que se te levanta, el hombre que, amado hermano, tal vez trabajaste y no te pagó, o el que tal vez te mintió, o el que tal vez, amado hermano, se levantó contra ti, ese es un secundario. Tú tienes un principal enemigo y ese no opera en lo físico. El principal enemigo de David no operaba en lo físico, porque el enemigo principal de nuestras vidas opera en lo espiritual. Como dice aquí, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Miren lo impactante de lo que nos enseña este versículo. Tenemos un gran número de enemigos que tratan de acabar con nosotros, pero todos gobernados por uno. Todos gobernados por Satanás. Él es el principal enemigo. Es el que nos intenta destruir. El que intenta, amado hermano, que nosotros no avancemos. Que nosotros, amado hermano, perdamos. Que nosotros, amado hermano, abandonemos. Que nosotros seamos apóstatas de la fe. Ese es el propósito de él. Y el Señor nos advierte. Y el Señor nos habla. Y el Señor nos instruye. Es hermoso porque dentro de esta palabra Dios nos muestra lo que es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y nos dice que esta armadura de Dios es para estar ceñidos los lomos con la verdad.
Nos dice sobre la coraza de justicia, que lo que cubre nuestro torso sea la justicia de Dios, y que nuestros pies estén calzados con el apresto del evangelio de la paz, que nosotros caminemos según esas buenas noticias que el Señor Jesús nos trajo con el evangelio, con el mensaje. Dice la palabra que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, y que tomemos el yelmo de la salvación. Es decir, que nosotros tengamos la salvación aquí en lo alto. Que usted en su mente, en su cabeza, tenga en cuenta que la salvación que usted ha recibido ha sido a través de Cristo, mediante la fe que hemos puesto en Él. O sea, uno lo tiene que tener en alto. No lo va a tener con los pies, por los pies, sino en alto. Uno tiene que estar seguro de su salvación. Y aún nos dice de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para repeler los golpes que el enemigo viene a lanzarte. Tú tienes la palabra. No, que tú no eres un inútil, te dice el enemigo. Te vienen a decir es que tú no vales para nada. Y el Señor trae la palabra a tu vida, y esa palabra es como una espada. Y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Y tú repeles ese ataque del enemigo. Y aún nos enseña acerca de la oración, a lo que la gente no le gusta. La oración, se escuchan los grillos. La gente no quiere orar. La gente no tiene amor y deseo por la oración. A la gente le aburre orar, porque no sabe lo que es orar, ni el poder de la oración en el creyente. Porque orar es tener comunión con Dios. Orar es poner tus cargas en la presencia de Dios. Orar es poner tu gemir, tus súplicas delante de Dios. Orar es saber ser agradecido con Dios, y es saberle ofrecer alabanza. Orar es un arma importantísima que junto a la palabra y al resto de la armadura nos hace fuertes. Ahora, fuertes para cortarle la cabeza al diablo, ¿no? Hay gente que en su oración siempre quiere cortarle la cabeza al diablo, hermano, o a los demonios. ¿Sabe qué dice aquí la palabra al principio? En el verso 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ahora te dice para qué es. Si para combatir o para defender. Aquí te dice, para que podáis resistir en el día malo. Es una armadura que Dios te da para resistir, no para que te pongas a pelear con el diablo. De hecho, nosotros no reprendemos al diablo, porque aún nos enseña la palabra que solo Dios, amado hermano, puede reprender a Satanás, porque Él es el que lo venció, no nosotros. Él es el que tiene el poder. Y aún, amado hermano, que el enemigo se está arrastrando, tratando de llevarse consigo a todo el que pueda, porque Él ya está vencido. Un día va a llegar, amado hermano, el juicio final para Él. Y esto solo puede ser por parte de Dios. Por esto, la armadura no es para que tú le pongas a cortarle la cabeza a los demonios ni nada, ¿no? La armadura es para resistir. ¿O qué dice la palabra? No, hermano, pastor, es que está equivocado. En mi Biblia pone para pelear. Bueno, hermano, cómprese otra Biblia, le voy a decir. Porque en la mía pone para resistir. De hecho, la palabra, esto lo apega. Esto concuerda con lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si ves que tiene comparación, que tiene similitud, que están unidos los dos pasajes, porque la palabra de Dios no se contradice. Los dos versos nos enseñan que al diablo se le ha de resistir para que él huya de nosotros. Amén o no amén. Resistir.
tenemos que soportar, tenemos que mantenernos en Dios. Y cuando de repente nos salgamos de la cobertura por un momento, por un desliz, porque somos hombres falibles, no es perfecto usted ni lo soy yo. Y todos podemos, amado hermano, fallar. Todos podemos errar. Y aquí es donde se aplica la armadura. Porque la palabra nos dice que el Satanás, que el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Él está ahí, con sus ojos abiertos esperando. Él sabe que estás en la cobertura de Dios. Como que estuvieras en una casita. Y él no se puede meter. Ahora, por un descuido, por un desliz, te saliste. Ahí es donde el enemigo intenta ir a por ti. Ahora, ¿qué tienes tú? ¿Saliste en pijama? No. Tenías la armadura de Dios. Resistes a lo que Él quiere hacer contra tu vida y te vuelves a meter a la cobertura de Dios. Porque la armadura está para resistir. Nosotros tenemos que resistir. Aun cuando el león nos ruja desde fuera, intentando llamar nuestra atención, nosotros también tenemos la armadura para seguir resistiendo. Aunque el león te diga, mira, es que mira lo que encontré, mira una piedra preciosa, incalculable, ven, mira. Tú vas a estar resistiendo, porque sabes que es un engaño de Satanás, porque sabes que es una mentira del enemigo, y tú te vas a mantener firme en el Señor. Tenemos esta armadura para esto, para resistir cuando el día sea malo, porque a todos nos llega un día malo. No, que en Cristo no hay días malos. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra? ¿Los días malos llegan o no llegan? Llegan. Aunque seas el hombre más espiritual, los días malos llegan. Todos tenemos un día a veces fabuloso y de repente un día malo, hermano. Y son en esos días malos donde a lo mejor quiere llegar la tristeza, quieren llegar los pensamientos, quiere venir el enemigo a traer amargura, quiere venir a traer ira. Pero uno, ¿cómo tiene que estar? Fuerte en Dios. Fuerte en Dios. Ahora, frente a cualquier acechanza del enemigo, la palabra nos advierte para que no lleguemos al momento en que tengamos que resistir, para que no lleguemos al momento en que llegue el día malo. La palabra nos aconseja pasos atrás, nos previene más de lo que ya nos previene. Cuando nos dice, como leíamos en el principio, no deis lugar al diablo. Ahora, si usted no le da lugar, usted está tranquilo. Si usted no le da cabida, usted está tranquilo. Él no va a poder. Él no va a tener fuerza. Él no va a tener autoridad sobre ti. Porque tú no le estás dando lugar. Y es por eso que luego te aconseja y te dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Por qué? Porque cuando hurtas tú le estás dando lugar al diablo, ¿sí o no? No hurtes más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí la palabra nos está tratando de enseñar algo. Que tú te tienes que apartar de aquello que sabes que eres débil. Si tú hurtabas, ya no lo hagas más, pero no es tan fácil, porque si no trabajo voy a seguir robando, entonces trabaja. Porque si tienes tú ese deseo de robar y estás queriendo permanecer en Dios, entonces tú vas a tener que buscar la manera para no necesitar robar como antes robabas. Entonces, ¿qué haces? Buscas un trabajo para que hagas con tus manos lo que es bueno. ¿Sí o no? Quien tiene un problema con el alcoholismo y sabe que no quiere darle lugar al enemigo en ese alcoholismo, no se va a tomar el café en el bar de siempre donde estaban los amigos. Porque entonces le da lugar al diablo. ¿Sí o no? Claro. Si yo tenía problemas con el alcohol y sé que en el bar de aquí a la esquina están mis 4 amigos con los que yo me paso bebiendo hasta las 3, 4 de la mañana. Amado hermano, sé que están allí y yo me hago el inocente, me voy a tomar un cafecito. ¿Qué estás haciendo tú? Le estás dando lugar al diablo. Y después llorando, ay, que el enemigo me atacó y caí y bebí. No, tú le diste lugar.
Tú le diste el lugar, ahí estaba el león como león rugiente. Él tenía que cumplir su función. No le vengas tú a echar la culpa a él, porque el que le diste el lugar fuiste tú. No, que tengo problemas con las mujeres. Y allá buscas estar rodeado donde hay mujeres que te seducen. No, es que se me va la mirada. Claro, pues ¿cómo no se te va a ir? Amén o no amén. Porque le estás dando lugar al diablo. ¿Y cómo hago, pastor, si está en el metro? Hermano, póngase una alabanza, póngase una predicación y póngase gafas y cierre los ojos. Usted se ríe, pero es así. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no me quiero quemar, no voy a poner la mano en el fuego. ¿Sí o no? Es sencillo. No pongo la mano en el fuego, no me quemo. Pero si la pongo, me voy a quemar. Pues así va la cosa, hermano. Usted no quiere caer en algo, pues usted se saque la mano de allí. Cuidado, no se queme. Pero le damos lugar al diablo. Y muchas veces por eso el cristiano vive como vive. Porque no tiene conocimiento de que el enemigo está allí. Que tenemos el enemigo en nuestras almas, que hay un mundo espiritual y muchas veces el cristiano parece ignorante de esto. Y después no entiende por qué le suceden las cosas como le suceden. Pero es claro. Es claro. Si yo tengo mis malas amistades que me arrastran para hablar mal de los demás, para andar escuchando música secular cuando sé que no debo de escuchar música secular, cuando amado hermano esto, lo otro, entonces yo no me voy a reunir con esos amigos. ¿Qué pastor? No puedo. Claro que puedes. Ponte a correr dirección a un abismo y vas a ver que antes de llegar al abismo te detienes. Puedes. Otra cosa es que no quieras. De poder puedes, pero no quieres. Y como no quieres, le sigues dando lugar al enemigo. A mí me sorprende como mucha gente cuando trabajaba en el hospital y le decían que tenían una enfermedad, que ya no podía tomar azúcar. Eran hombres que a lo mejor consumían harta azúcar o tal vez consumían alto alcohol o tal vez consumían una droga. Y claro, saben que si siguen por ese camino se van a morir a los 2 o 3 días. Y lo dejan en seco. Lo dejan en seco. Porque siempre tuvieron la posibilidad. Pero no lo querían hacer. Claro está en que el enemigo también te ata. Y que uno puede ser libre con la ayuda de Dios, pero eres un hijo de Dios, tienes de Él sus fuerzas. Y Él se perfecciona en nuestras debilidades. Tú puedes hacerlo. Ahora, si no lo haces es porque no quieres. Simplemente corre hacia la ventana y vas a ver que antes de que te caigas por la ventana te vas a detener. Porque tú puedes evitarlo. Pero muchas veces le damos lugar. No es que el enemigo nos sorprenda. ¡Uy! El enemigo nos sorprendió. No. Porque cuando tú estás en la cobertura de Dios, el diablo ni te sorprende, hermano. Lo que pasa es que nos descuidamos. Y aunque nos cueste aceptarlo, nos descuidamos. Nos descuidamos. Y le damos cabida y lugar al diablo. Pero nosotros tenemos que estar siempre en su presencia, en la cobertura de Dios. Ahí el enemigo no tiene poder. Él no se puede meter donde Dios no le permite. Y luego, como erramos y somos seres humanos, hermanos, todos vamos a fallar. Y algunas veces más, algunas veces menos. Pero para eso yo, mientras estaba en la cobertura de Dios, me armé con su armadura. Me armé. Tengo que estar armado no cuando ya salga, sino desde antes ya tengo que estar armado. Y entonces, ¿yo qué hago? Resisto al enemigo. Ven aquí que yo te vengo a ofrecer esto. No. Diablo mentiroso. Yo tengo el calzado presto del evangelio, de la verdad. Me he ceñido con la verdad. A mí no me vienes a engañar. No, que mira, que allí en esa iglesia son injustos contigo. Ven, yo te voy a hacer justicia. No, tengo la coraza de justicia. A mí no me vas a engañar. No, que es que tú no eres salvo porque mira, fíjate, tú no tienes salvación porque sigues lo mismo, porque eres un mal hombre, no sirves para nada, eres un inútil. No, yo tengo la salvación, mira, aquí está. Yo conozco quién me dio la salvación. A mí tú no me vienes a tumbar por ese lugar.
y resistes cuando llega el día malo. ¿Amén o no amén? Tú resistes. No te dejas dominar por el enemigo, porque el enemigo no es omnipotente, él no puede meterse donde Dios no se lo permite. Y cuando tú estás en el Señor, cuando tú estás en la cobertura de Dios, cuando tú estás en el refugio de Dios, el enemigo no puede meterse. Porque si se pudiera meter, significaría que o el enemigo es omnipotente o la cobertura de Dios es imperfecta. Y eso es contrario a lo que me enseña la palabra. ¿Amén o no amén? Eso es contrario. Entonces ya usted sabe, hermano. El enemigo quiere acabar con usted, es cierto. Y ese va a ser el propósito hasta el último día. Pero ¿qué tiene que usted hacer? No darle lugar ni cabida al enemigo. ¿Qué tiene que usted hacer? Armarse de la armadura de Dios y simplemente resistir. Cuando usted resista, el enemigo huirá de vosotros. Dirá, con este no me meto, con este no puedo. Estoy perdiendo mi tiempo, tengo mis secuaces limitados, hay mucha gente, me voy a por otro. Me voy a por otro, porque con este no puedo. Y él huye de nosotros. ¿Sí escuchó? Porque cuando el diablo sabe lo que está dentro de ti, sabe que es una pérdida de tiempo. Porque cuando nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida, él dice, con este no se puede. Cuando uno camina en Dios, cuando uno está revestido de Dios, de su poder, de su presencia, el enemigo no va a poder contigo. No va a poder. Digan lo que te digan, no va a poder. Pastores que me están haciendo brujería en el Paraguay, en el Haití, en Honduras, donde sea, me están haciendo brujería. Si tú estás en Dios no te llega esa brujería. O la brujería tiene más poder de Dios. No, que me va a atacar, me puede influir. Bueno, claro, si no estás bien metido con Dios, si te has descuidado, claro, ahí. Pero si tú estás en Dios, ¿usted cree que ese enemigo va a poder meterse a tu vida? No. Y mire que cuando el enemigo no puede meterse contra nosotros, usa a una persona, usa a otro donde sí puede meterse para tratarte de hacerte daño. El enemigo va a usar todo lo que esté en sus manos para hacerte caer. Pero tú sabes dónde estás parado. No sobre arena, sobre la roca. Y allí tú estás firme. Llegue la tempestad, llegue el viento, la lluvia, la tormenta, no importa. Tú estás bien parado en el Señor. Y a su nombre. ¿Amén o no amén? Entonces usted ya sabe, hermano. Usted ya sabe cuando viene a levantarse un hombre contra usted, sabe que no es ese hombre. No se vaya a poner a pelear con ese hombre. Usted ya sabe cuál es su enemigo. Y a ese, amado hermano, no se le vence porque ya está vencido. Se le resiste. Amén. Póngase de pie.